Ya hay que pensar en el día después de la pandemia. Y por supuesto, los primeros que deben pensarlo, y al parecer lo están haciendo según lo que grimen, son las autoridades del gobierno nacional, en principio. Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, ha adelantado ya que el IFE se pagará hasta agosto. El IFE es el ingreso familiar de emergencia de 10.000 pesos que están cobrando millones de personas y que es un salvavidas, sin lugar a dudas, en estas épocas de cuarentena y de restricciones económicas. Pero ¿qué pasará con los ATP también que está pagando el gobierno, las ayudas para el trabajo y la producción? El pago salarial de la mitad de los ingresos de los empleados de aquellas pymes, de aquellas empresas que están pasando por este mal momento debido a la cuarentena. Y con los créditos, cuando se acaben los créditos a cuota o a interés cero, ¿qué va a ocurrir? ¿Se reactivará la economía sola o el Estado deberá seguir motorizando este tipo de ayudas? Nos va a ayudar a pensar en ello y a encontrar alguna respuesta Mariano Gendra Gijera, es especialista en transporte y consumo y ya está en contacto con nosotros. Hola Mariano, buen día, Gabriel Prósperi lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Gabriel, un gusto. Bueno, ¿qué va a pasar el día después del IFE? ¿Qué es lo que usted cree? Bueno, a más de, a casi, mejor dicho, 120 días de esta cuarentena y en virtud de la situación socioeconómica de emergencia que está viviendo el país, nos vamos a encontrar que grandes sectores de la sociedad, especialmente los sectores medios y medios bajos, apenas termine esta cuarentena, bueno, nos vamos a encontrar con una fila de acreedores tocando la puerta de nuestros hogares, ¿no? Es una situación de extremada complejidad, con un sobreendeudamiento muy grande. 9 de cada 10 familias están altamente sobreendeudadas, lo que implica que tenemos a la mitad de la sociedad en una situación casi de insolvencia. Esto genera que por parte del Estado, como bien usted marcó, tenga que haber herramientas de contención, herramientas de protección, pero también así herramientas que promuevan y fortalezcan el trabajo privado, la actividad privada, para volver a hacer funcionar esa rueda virtuosa que es el trabajo, la producción y el consumo. Lógico. Usted decía que las familias se endeudan. ¿Para qué se endeudan? ¿Qué buscan solventar? Y hoy en día su simple subsistencia, alimentos, cuestiones de carácter de gastos en materia de salud, pero fundamentalmente el tema alimentos. Esto es lo grave, ¿no? Porque tal vez uno se endeudaba para pagar algún servicio o cuota de algún electrodoméstico, de algún auto o de alguna otra responsabilidad o compromiso, pero difícilmente en otros tiempos hubiéramos accedido al entendimiento de que muchas personas toman préstamos, toman algún crédito para poder comer, ¿no? Para parar la olla. Sí, exactamente, por eso hablamos de deudores, es decir, acá hay aproximadamente unos 12 millones de personas que de la noche a la mañana han visto caer abruptamente en un 100% sus ingresos y ha tenido que tratar de sobrevivir, porque esa es la palabra adecuada, dentro de un marco de una angustia que genera obviamente la situación sanitaria y económica. Han tenido que sobrevivir como pueden, primero utilizando sus ahorros, después solicitando plata prestada, financiándose con el único medio de financiamiento que hay, que es la tarjeta de crédito, ¿no? Estirando, como decimos en el barrio, el plástico lo más que se puede. Y pagando el mínimo, ¿no? Que es pagando el mínimo, llevar las debajo cadenas del para mínimo. siempre en la cintura, ¿no? Claro, y además con intereses altísimos, porque no olvidemos que las tarjetas bancarias seguimos pagando un interés, es decir, un costo financiero total de casi el 70% anual. Es altísima. Y las tarjetas no bancarias están por encima del 150% de costo financiero total. Entonces, esto termina siendo una bola de nieve de una envergadura impresionante, en el cual, si no creamos herramientas de carácter administrativo, jurídico, que permitan darle un respiro a todo este sector para que pueda trabajar, pueda producir, generar ingresos y consecuentemente pagar todas sus deudas,
vamos a encontrarnos con que una gran parte de esos 12 millones de argentinos van a formar parte de la nueva pobreza estructural que casi llega al 50% de todos los argentinos. Es decir, desde una mirada, si se quiere, keynesiana, hay que reactivar el consumo, pero si se busca esta mirada keynesiana para reactivar el consumo y retomar la rueda productiva, ¿no?, de la economía, no debería ser una medida plausible el hecho de terminar con el IFE tan rápidamente, ¿o me equivoco? El IFE es una herramienta de contención que no cambia la realidad, es decir, está destinado a los sectores más vulnerables y a aquellos en los cuales la gran mayoría está en una situación lamentablemente de pobreza, en el cual lamentablemente no cambia su situación de pobreza. Es decir, lo que impedimos es que termine en una situación de indigencia, pero el IFE no permite a la persona poder reactivar, ¿no? Es una herramienta necesaria, imprescindible en este momento, pero que no puede estar extendida en el tiempo. Sin embargo, el otro día el presidente se contactó con alguien, creo que un hombre que había puesto un pequeño comercio, que le dijo al propio presidente, y el presidente lo utilizó esto como publicidad, ¿no?, gubernamental, que a través del IFE había podido ponerse un localcito o reactivar su kiosco. Y de alguna manera el presidente estaba dando a entender que el IFE servía no solamente para esta idea que usted bien dice, de la subsistencia de vastísimos sectores que hoy están en la indigencia y la pobreza, sino para aquellos, entre comillas, pequeños emprendedores. Sí, recuerdo, ubico la entrevista, la situación. Es una muy buena situación esa. Ahora, yo no la generalizaría, claro, en el sentido, es decir, es excelente que conocemos historias de amigos, vecinos, conocidos que se han puesto a fabricar alimentos o comidas, etcétera, para poder, en sus propias casas, o distintas actividades para poder subsistir. Pero ese rebusque o ese cambio de trabajo no se ha dado en todas las situaciones ni en todos los hogares, y todos lo han podido realizar. Es decir, tampoco podemos vivir los argentinos de cocinar comida, o vivir de hacer sanguchitos para vender, claro, en la calle. Exactamente, vuelvo a repetir, eso es para subsistir y para poder salir de esta situación actual extraordinaria y de crisis que vivimos, en el cual no podemos hacer nuestras tareas, nuestros oficios, nuestros trabajos, porque obviamente tenemos que estar cumpliendo con este aislamiento necesario. Pero de alguna forma tenemos que subsistir. Entonces cada uno trata de rebuscársela de la mejor manera posible. Ahora, eso no es una salida de mediano y largo plazo, ni eso va a garantizar poder subsistir a la familia. Habrá situaciones excepcionales, como el caso que usted bien indica, y bienvenidas sean, pero no la podemos generalizar. Acá hay que entender que la única forma de que la economía se reactive es protegiendo e impulsando la actividad privada, es decir, que el comercio, la pyme, la industria, que ahora cerró producto de la situación de cuarentena, apenas se abra la cuarentena o se vayan abriendo en fases, pueda reactivarse inmediatamente y volver al nivel de productividad que estaba previamente. Estamos hablando con el doctor Mariano Gendra Gijena, que es además presidente de la Asociación de Consumidores Cruzada Cívica. Y en esto que usted decía, Mariano, de la reactivación del sector privado, ¿qué rol le toca a los bancos, que son los eternos ganadores, sea cual sea la cuarentena? Bueno, usted lo dijo claramente, son los eternos ganadores, ¿no? Nunca han perdido. Recordemos que en los últimos 2-3 años, con los ajustazos de servicios públicos, la altísima inflación, la caída de la productividad, la caída del consumo estrepitosa que venimos teniendo en los últimos 3 años, el único sector de la economía que ha tenido ganancias en forma constante y regular ha sido el sector financiero, ¿no? Entonces, cuando el resto de los sectores económicos productivos han caído en forma abrupta.
estoy hablando previamente a la situación de la cuarentena. Aún después de la situación de la cuarentena nos encontramos que siguen siendo los grandes ganadores. Bueno, acá sí el Estado tiene un papel fundamental, porque ahí es el Estado el que tiene que de alguna forma establecer y regular el marco jurídico, administrativo y también económico en el cual los sistemas financieros tienen que transformarse en la herramienta de producción, es decir, a través de otorgamientos de créditos blandos, de líneas de préstamos que permitan justamente a ese comerciante, a ese autónomo, a ese profesional, a esa pyme, poder acceder rápidamente, sin ningún tipo de obstáculos, a la financiación necesaria para levantar las persianas de sus locales y desempolvar las máquinas y volverlas a hacer producir. Es decir, si el Estado no interviene en ese sentido, marcando la pauta y marcando el camino y obligando, controlando, fiscalizando y obligado a los sectores financieros a poner todos esos servicios en pos de la producción, va a ser muy difícil que el sector privado pueda salir adelante. Es decir, la otra cara de esta gran moneda es la falta de financiamiento y de financiamiento accesible y al menor costo posible. Decirles, muchachos, sigan ganando, pero ganen un poco menos, no van a perder, ¿no? Exactamente, sin lugar a dudas. Es decir, si tenemos empresas y tenemos empresarios, especialmente los sectores pymes, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta que el 85% del trabajo argentino lo dan las pymes, ¿no? Entonces, y sabemos que son las pymes las grandes perjudicadas y los sectores medios, es decir, el comerciante que tiene 1 o 2 empleados, el profesional que tiene 1 o 2 empleados, son ellos los que generan la gran fuente de trabajo y hacen girar esta rueda productiva. Entonces, si nosotros de alguna forma no entendemos que hay que lograr que esas persianas bajas ya vuelvan a levantarse, bueno, vamos a salir de la cuarentena y además de encontrarnos con una cola de acreedores golpeando las puertas de nuestros hogares, también nos vamos a encontrar con que gran cantidad de los comercios y pymes del barrio van a haber cerrado definitivamente. Lo dijo Mariano Gendra Gijena, abogado especialista en transporte y consumo y presidente de la Asociación de Consumidores Cruzada Cívica. Muchas gracias, Mariano, por estar en estos minutos en Próspera Mañana. Gracias a ustedes, que tengan un buen día.